Hoy quiero hablar sobre los dos presentes, indicativo, subjuntivo, dar algunos consejos también sobre cómo estudiarlos. ¿Qué ocurre? Normalmente en las metodologías, ¿no?, de español para extranjeros o el español como lengua extranjera, perdón. El presente de indicativo aparece en el nivel A1, ¿no? Todos sabemos que las metodologías están divididas en niveles, ¿no? A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hola bandera España, buenos días, buenos días. Entonces, cuando vemos una metodología convencional encontramos que el presente de indicativo está en el nivel A1 y nivel A2, ¿no? Aparecen los verbos regulares primero, después los irregulares, y solamente en el nivel B1 yo he encontrado incluso metodologías que presentan el presente de subjuntivo solo en el nivel B2, depende del libro, ¿no? Bueno, esto obviamente tiene razones teóricas, pero el español y el portugués, a pesar de tener muchísimas diferencias, ¿no?, diferenciarse por varios factores, tienen varias cosas en común que pueden facilitar el aprendizaje a los estudiantes, que pueden facilitarles el aprendizaje a los estudiantes brasileños, las estudiantes brasileñas, que es lo siguiente. Miren, la relación que existe entre los dos presentes es muy íntima. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo con el presente de indicativo del verbo hablar, ¿no? Yo diría, por ejemplo, siempre hablas muy rápido. Siempre hablas muy rápido. Estoy conjugando el presente de indicativo, ¿no?, que es el presente A1, el presente básico. Yo hablo, tú hablas, él habla, hablamos, habláis, hablan, ¿no? Entonces, siempre hablas muy rápido. Ahora voy a conjugar, bienvenidos a todos los que están entrando, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo con el presente de subjuntivo. Es necesario que hables con el gerente. La primera oración tiene hablas, ¿no?, que es el presente de indicativo, y la segunda tiene hables, ¿no?, que es el presente de subjuntivo. Bueno, la diferencia es una letra, no es una vocal. La diferencia entre el presente de indicativo y el presente de subjuntivo es generalmente una sola letra, una vocal, ¿no? Tú hablas, que tú hables. Ahora, también la estructura en ese caso es igual, ¿no?, en español y en portugués. O sea, y aquí entra el uso de la conjunción que. Por ejemplo, si yo digo así, ¿no?, yo necesito hablar con el gerente. Yo necesito hablar con el gerente. Necesito está conjugado yo, pero el verbo hablar no está conjugado, ¿verdad? Está en infinitivo, hablar. Yo necesito hablar con el gerente. Hablar no está conjugado porque soy el sujeto de toda la estructura, ¿verdad? Yo necesito hablar con el gerente. Entonces soy el sujeto de necesitar y de hablar, ¿no? Esa es una perífrasis verbal. Ahora, si yo digo así, ¿no?, necesito que, todos los hablantes de portugués entienden, ¿no?, intuyen que estoy poniendo esa partícula que para introducir un sujeto diferente, ¿verdad? Necesito que hables, hablen, no habléis. Eso es lo que ocurre en los dos idiomas. La partícula que introduce un segundo sujeto, y en ese caso el sujeto se conjuga en el presente de subjuntivo. Entonces existen estructuras
en español y en portugués, que son equivalentes con respecto al uso del indicativo y el subjuntivo. Hay estructuras que no hablaré de eso en una futura live, pero hay muchas estructuras que en español se construyen con indicativo y en portugués también, y en español se construyen con subjuntivo y en portugués también. Entonces, ya que hay muchas semejanzas, muchas similitudes, yo siempre digo que los hablantes de portugués que están estudiando español pueden aproximarse al presente de subjuntivo mucho más rápido que un hablante nativo de inglés o de alemán que está estudiando español, ¿no? Bueno, por ejemplo, el inglés no tiene subjuntivo, sería mucho... hola Isaías, saludos. Bueno, entonces se trata de eso, ¿no? De encontrar las estructuras que son semejantes, que se construyen de la misma manera y practicar el presente de subjuntivo antes de llegar o mejor dicho, sin esperar tanto, ¿no? Porque en un curso normal la distancia entre el nivel A y el nivel B puede ser 6 meses o un año a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar tanto si el hablante de portugués tiene estructuras semejantes que pueden auxiliarlo en el uso del subjuntivo, ¿no? Entonces, veamos, esto es completamente intuitivo para un hablante de portugués, ¿no? Si el verbo es de primera conjugación, terminado en ar, ¿no? Hablar, comprar, llegar, trabajar, exceptuando la primera persona que siempre termina en o, ¿verdad? Compro, trabajo, llego. Exceptuando la primera persona, la vocal que se repite en el indicativo es la vocal A, ¿verdad? Compras, hablas, llegas, o trabajamos, llegamos, ¿no? Compramos, es la vocal A, ¿verdad? El indicativo se forma con la vocal A, excepto en el caso de la primera del singular, ¿no? Yo, es como en portugués, termina en O, ¿no? Bueno, en el subjuntivo, exactamente igual que en portugués, las formas verbales presentan la vocal E. La vocal E, ¿no? Que yo compre, que tú compres, que él compre, que compremos, que compréis. Entonces allí no hay ningún misterio. En portugués, en español ocurre exactamente lo mismo que en portugués, ¿no? Muy bien, eso cuando el verbo termina en ar, ¿no? Estamos simplemente constatando una regla que es común a las dos lenguas, ¿no? El indicativo se forma con a, exceptuando yo, y el subjuntivo se forma con e, ¿no? Compro, que compre, ¿no? Compras, que compres. Compra, que compre, compramos, que compremos, ¿no? Y etc. Bueno, y cuando el verbo termina en er o en ir, ¿no? La segunda y tercera conjugación, el indicativo se forma mayoritariamente con la vocal e, ¿verdad? Exceptuando yo, ¿no? Que yo tiene esta terminación particular, ¿no? Que es siempre la vocal o en el indicativo, ¿verdad? Como, parto. Pero bueno, exceptuando yo es comes, partes, ¿no? Come, parte, comemos, ¿ya? Muy bien, y en el subjuntivo esos verbos, ¿no? Segunda y tercera conjugación se forman siempre con a, ¿no? Se forma que yo coma, que tú partas, que él beba. ¿Bien? Se forman con A. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? Estoy en verdad repitiendo la regla del portugués. Estoy aplicando en el español la misma regla que existe en el portugués. Bien, entonces, es solo para constatar que las formaciones son las mismas, ¿no? Verbo terminado en ar, indicativo es con A, y en subjuntivo es con E, ¿no? Tú comes, tú hablas, que tú hables, ¿no?
verbo terminado en er, indicativo es con e, ¿no? Y subjuntivo es con a, ¿no? Tú comes, que tú comas, y algo parecido pasa con los verbos terminados en ir. Ahora, ¿cómo practicar esto, no? Les voy a recomendar, antes de estas construcciones compuestas, ¿no? Yo necesito que tú, o él quiere que yo, ¿no? Antes de llegar a esas construcciones compuestas, pueden practicar con expresiones, palabras en algunos casos, que se consideran inductores de subjuntivo, o sea, nos obligan a usar subjuntivo, se usan obligatoriamente con subjuntivo. Por ejemplo, ojalá, que se escribe, recuerden que el sonido nunca es doble R, ¿no? Es el sonido J, ¿no? O ja con J, ojalá, que parece ojalá, ¿no? Ojalá sería la traducción de tomara, no tomara en tomara, ¿no? En portugués, en español es ojalá, con J, ojalá. Esa expresión, ¿no? En los dos idiomas, ¿no? Tomara y ojalá, esas expresiones son inductores de subjuntivo, ¿verdad? No podemos usar tomara en indicativo, no puedo decir tomara eu chego, ¿no? Diríamos tomara eu chegue. En español exactamente igual. Ojalá llegue temprano. Ojalá llegue temprano. Miren, son tan equivalentes estas expresiones que ambas pueden usarse con que, ¿no? Me refiero a que podemos decir ojalá llegue temprano y ojalá que llegue temprano, ¿no? Ojalá puede usarse con que o sin que, ¿no? Es exactamente igual que tomar. Entonces pueden formar frases pequeñas solamente para ejercitar los verbos en el subjuntivo, ¿no? Ojalá llegue temprano, ojalá comamos juntos, ¿no? Ojalá reciban mi mensaje. Bien, entonces, claro, como lo que tienen que hacer es, ahora pueden usar, ¿no? El chat GPT, listas que aparecen en la internet, lista de verbos regulares en español, en el presente de indicativo, verbos regulares en el presente de indicativo, ahí van a aparecer verbos en ar, en er, en ir, todos esos los van a poder utilizar con ojalá en el subjuntivo. ¿Por qué? Porque la relación entre los dos presentes es tan estrecha, que cuando el verbo es regular en el indicativo es necesariamente regular en el subjuntivo. Esa es una relación directa. Verbo regular en indicativo es regular en subjuntivo. Muy bien. Ahora, otra pauta que se puede utilizar para practicar el presente de subjuntivo. Vean, tal vez, que en español la variante original en español es como expresión, ¿no? De dos palabras. Tal vez, son dos palabras, es una locución, es una expresión en español. Hoy en día existe y está registrado en el diccionario la variante como una sola palabra, tal vez, ¿ya? Pero según el propio diccionario, ¿no? Es una variante más común en Hispanoamérica, ¿no? En la región hispanohablante de nuestro continente, porque la variante original es la que se escribe separado, ¿no? Tal vez. Bueno, tal vez existe un sinónimo de tal vez, ¿no? Una expresión equivalente que es quizá. Los españoles dicen quizá,
quizá, porque se escribe con Z, ¿no? Que usé del portugués, ¿no? En Hispanoamérica decimos Z y los españoles dicen Z. Bien, entonces puede ser quizá o quizá, depende de la región, que tiene una variante también más reciente. Es más reciente, pero es antigua también, que es quizás, ¿no? Entonces, tal vez separado o junto, ambas están consagradas, ¿no? O quizá y quizás, ¿no? Las primeras son las originales, ¿no? Tal vez separado y quizá es la original. Bien, esas expresiones cuando las utilizamos proyectándonos en el futuro, son inductores de subjuntivo, ¿no? Como en portugués. O sea, no podría decir en portugués talvez eu chego tarde, no sería gramatical, ¿verdad? En español ocurre lo mismo, tal vez llegue tarde, ¿no? O quizá llegue tarde. Me preguntaron, y eso me parece pertinente, ¿cuál se usa más? Definitivamente en el lenguaje coloquial, tal vez. Quizá es una variante o es un sinónimo que aparece mucho más en el registro escrito, ¿no? Entonces pueden practicar los dos teniendo eso en cuenta, ¿no? Tal vez llegue un poco tarde, ¿no? Tal vez coma con mi esposa en el almuerzo, tal vez reciba unos invitados. Bien, entonces tener en cuenta eso, ¿no? Que el uso de tal vez y el uso de quizá con este sentido prospectivo, ¿no? De proyección en el futuro, es un inductor de subjuntivo. Entonces ojalá, tal vez y quizá pueden ayudarnos a auxiliarnos, ¿no? Para ejercitar estructuras con un verbo, y este verbo estará en el subjuntivo, ¿no? El segundo grupo es el que, bueno, ya había mencionado, ¿no? Las oraciones que incluyen la partícula que para introducir a un segundo sujeto, ¿no? Yo necesito que, ¿no? Estudies, llegues, trabajes, ¿no? Para ir practicando. Siempre revisando, ¿no? Los verbos regulares. ¿Por qué? Ahora vamos a los irregulares. Con los irregulares el asunto es un poco más complejo, ¿no? Porque en el presente de indicativo hay muchísimos verbos irregulares y esto se va a proyectar en el subjuntivo. Vean, hay varios tipos de irregularidad en el presente de indicativo, ¿no? La más famosa es la irregularidad IE, ¿verdad? Cuando la E de la raíz se transforma en IE, ¿no? Por ejemplo, pensar, pienso, piensas, piensa, ¿no? Bueno, esa irregularidad no se proyecta cuando conjugamos nosotros y vosotros. Y esto es algo muy importante cuando empezamos a estudiar las irregularidades, ¿no? En el presente de indicativo, siempre tenemos que recordar que nosotros y vosotros, ¿no? Primera del plural, segunda del plural, nunca presentan irregularidad. Nunca, ¿no? Esta es una regla que algunos alumnos olvidan, ¿no? Es que es difícil recordar todo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, en el caso del verbo pensar, no decimos piensamos o piensáis, ¿no? No. Decimos pensamos, pensáis. Bien, pensamos, pensáis. Entonces el verbo pensar sería yo pienso, irregular. Tú piensas, irregular. Usted, él, ella piensa, también es irregular. Pero en el plural, cuidado, es pensamos, no existe piensamos, ¿no? Y pensáis, no existe piensáis. La irregularidad en el plural solamente se presenta al conjugar ustedes, ellos y ellas. Allí sí, ustedes piensan, ellos piensan.
ellas piensan. Ahí sí, entonces atención, mucha atención, esas irregularidades no van a afectar jamás a las formas de nosotros y vosotros. Y miren qué importante es entender esto. Yo decía unos minutos atrás que los dos presentes están íntimamente relacionados, ¿no? Cuando un verbo es regular en el presente de indicativo, es necesariamente regular en el presente de subjuntivo. Y lo mismo va a ocurrir con los irregulares. Si un verbo es irregular en el presente de indicativo, no solamente va a ser irregular en el subjuntivo, sino que va a presentar la misma irregularidad, exactamente la misma irregularidad. Recuerda, a ver, vamos a utilizar las reglas que hemos visto hasta acá. Pensar termina en ar. Por lo tanto, la vocal que se va a repetir en el indicativo es a, ¿no? Yo pienso, excepción. Después, tú piensas a, ¿no? Él piensa, ¿no? Pensamos, pensáis, todo con a. Y piensan, todo con a, excepto yo, ¿no? Bueno, en el subjuntivo tiene que formarse con e, pero con la irregularidad, ¿no? Que yo piense. Entonces se dan cuenta la relación, ¿no? Yo pienso, que yo piense. Los dos tienen la misma irregularidad. Tú piensas, que tú pienses. La misma irregularidad. Y están tan estrechamente vinculados que nuevamente nosotros y vosotros no van a presentar esta irregularidad. Que pensemos, que penséis. Hay algunas estructuras en las que se emplea el presente de subjuntivo en español cuando en portugués no se emplearía ese tiempo. Eso nos lleva a comprobar que este tiempo, el presente de subjuntivo, es más usado en español, ¿no? Por eso de ahí su importancia, de ahí la necesidad de revisarlo desde un inicio y entender que bueno, para un hablante de portugués no tiene por qué ser tan tardío, ¿no? El contacto con este tiempo verbal. Entonces lo que yo sugiero es primero empezar por los regulares, ¿no? Hay que tener una lista de qué verbos son regulares, ¿no? Para no inventar, porque por favor yo sé que es muy famosa la irregularidad IE, ¿no? Que miren, estoy hablando hoy solamente de una irregularidad. Tenemos que abordar eso con más detenimiento, porque en verdad hay 4 tipos, ¿no? De irregularidad. Pero bien, decía, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Porque es muy famosa la irregularidad IE, y es verdad, se presenta en... hola Teresa Cándida, hola, está saludando aquí Brenda también, saludos y muchas gracias por participar. Entonces decía que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre cuando estudiamos el presente o revisamos esta alternancia entre los dos presentes, hacerlo con una lista, ¿no? Vamos a usar una lista, consultemos. Seguramente muchos tienen un libro, ¿no? O consultan en la internet. Hoy en día hay muchísimo material en internet. Entonces, siempre tener la lista, cuáles son los verbos regulares, ¿no? Y en español, porque no todos los verbos que tienen e en la raíz presentan la irregularidad IE, ¿no? Tener mucho cuidado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Decimos, es verdad, pienso, quiero, ¿no? Cierro, atiendo, entiendo. Es enorme la cantidad de verbos que tienen esta irregularidad, ¿no? Porque es una irregularidad que afecta a verbos de primera conjugación, ¿no? Pensar, pienso. De segunda conjugación, ¿no? Querer, quiero. Y de tercera, ¿no? Sentir, siento. Entonces realmente es una
una irregularidad que se presenta de manera abundante. Ahora, no todos, mucho cuidado. Por ejemplo, depender, ¿no? A veces yo estoy conversando con alguien que está estudiando español y responde, depende. No existe depende. El verbo depender es regular. Por lo tanto, se dice exactamente igual que en portugués. Depende. No es depende, no es depende. O cuando alguien dice, es que yo bebo mucho. No, el verbo beber no es irregular. El verbo beber es regular, como en portugués. Yo bebo mucho. Por eso insisto, ¿no? Para hacer este estudio, la relación entre los dos presentes, vamos a empezar primero por los regulares, teniendo una lista, ¿no? De cuáles son regulares. Por ejemplo, el verbo querer en español es quiero, no es quiero. Ese verbo no va a estar en esa lista, ¿ya? Entonces, practicando con ojalá, quizá, tal vez, ¿no? Y estas oraciones que introducen un sujeto nuevo, o un segundo sujeto en la estructura después de la partícula que, ¿no? Necesito que tú, o él necesita que yo, ¿no? Cualquier combinación con los verbos regulares. Y la primera irregularidad que es recomendable es la irregularidad IE. Pueden pedir, ¿no? Pueden hacer una búsqueda en la internet, ¿no? Lista de verbos que presentan la irregularidad IE, ¿no? En español. Ahí van a aparecer, ¿no? Querer, pensar, entender, empezar. Esa lista es infinita. No infinita, pero esa es gigantesca, ¿no? Ahí pueden empezar practicando con esos verbos IE, la irregularidad IE, recordando que ni en el indicativo ni en el subjuntivo puede aparecer ese accidente IE cuando se conjuga nosotros y vosotros. Allí no, ¿ya? Por ejemplo, el verbo querer es queremos, no es quieremos. Las otras personas, si quiero, quieres, quiere, que yo quiera, que tú quieras, que él quiera. Ya, en el plural, solo cuando estamos conjugando ustedes, ellos y ellas, ¿no? Ellos quieren, o que ellos quieran, ¿no? O por ejemplo, el verbo entender, ¿no? Yo entiendo, o es necesario que yo entienda, ¿no? Tú entiendes, o es importante que tú entiendas, ¿no? Allí cuando conjugamos nosotros es entendemos, entendamos, ¿ya? Entonces eliminar ese posible vicio de usar la irregularidad IE cuando se conjuga nosotros, y esto vale para vosotros, ¿no? Quien está estudiando el español de España, muchísimo cuidado, ¿no? Cuando se conjuga vosotros tampoco va a presentarse esta irregularidad. Muy bien, como este es un asunto muy extenso, no va a ocupar la duración de una sola live. En una live siguiente, probablemente mañana haga una live también antes de las 8, ¿ya? Estén atentos, pero es bien probable, sí, que haga yo mañana una live antes de las 8. Voy a continuar hablando de las irregularidades, ¿ya? Y esa es la propuesta, ¿no? Estamos hablando de las irregularidades de los dos presentes, ¿no? No es el presente de indicativo, ¿no? No, es la irregularidad de los dos presentes, porque si aparece IE en uno, aparece en el otro. Bien, entonces continuaré con este asunto mañana, hablando ya de las otras irregularidades, ¿no? UE, I, G, etc. Muchísimas gracias, y muchas gracias a las personas que participaron, que pusieron me gusta durante la live, y espero que nos encontremos mañana nuevamente. Un abrazo.